Amén. Yahweh les bendiga a todos. Bueno, a quienes están conectados, hermana Raquel, Yami, hermana Josefa, Lorena y Oscar. ¿Será familia Cisneros o será Oscar Saco? Oscar Que Yahweh Cisnero les dice. bendiga. Bueno, vamos a hablar sobre una porción de las Escrituras que he estado meditando, hace tiempo vengo meditando en esta palabra. Tiempo porque Dios me reveló el tiempo en el desierto, nuestro tiempo en el desierto. Usted sabe que la palabra de Dios es para nosotros un reflejo de nuestra vida. Sí, querido hermano, querida hermana, nuestra vida se ve reflejada en la palabra de Dios. Y lo que pasa el pueblo de Dios en la Biblia, muchas veces nos pasa a nosotros en la vida. Hemos hablado de los parámetros bíblicos, de los ciclos bíblicos, que se va replicando una y otra vez. Y hoy quiero hablarte sobre militar en el desierto. Militar en el desierto. Todos sabemos la promesa que Dios le dio al pueblo de Dios estando en Egipto. Vamos a hacer allí una participación de los que están conectados. Les voy a hacer unas preguntas. Cuando el pueblo estaba esclavo en Egipto, Egipto representa al mundo. Y viene, el pueblo de Dios estaba afligido y viene un libertador, ¿no? Dios dispone a un libertador. Ahora, Dios le suelta una palabra profética sobre el pueblo de Dios. El pueblo estaba esclavo y Dios, ¿qué le prometió? ¿Qué le promete Dios al pueblo? Hable quien quiera, prenda su micrófono. ¿Qué le prometió Dios al pueblo estando esclavo? La hermana Raquel. Sí, la tierra prometida, pastor. Aleluya. Estando esclavo, el pueblo de Dios en Egipto, Dios suelta una palabra profética a los que estaban esclavos en Egipto. Dios suelta una palabra profética al que está pasando una situación difícil. Dios suelta una palabra profética al que estaba esclavo de una situación. El pueblo estaba debilitado. Estaba debilitado anímicamente, estaba con su mente quebrantada. Lo que es la idea de la libertad había sido quebrantada en la mente del pueblo de Dios, por lo cual, a pesar de que ellos eran más numerosos que los egipcios, ellos no podían liberarse. Ellos eran esclavos de los egipcios, esclavos de Egipto, esclavos del mundo, pero entra algo sobrenatural a Egipto y les dice, yo les voy a dar una tierra sobre la cual fluye leche y miel, los voy a llevar a una tierra de absoluta bendición. Mire, hay muchos que dicen que los profetas se dedican a hablar nada más que estas cosas. Bueno, yo les tengo para decir algo. Cuando el pueblo de Dios estaba esclavo en Egipto, esta es una palabra que me la da el Señor, ¿no? Cuando el pueblo de Dios estaba esclavo en Egipto, Dios entró con una palabra profética que le levantó el ánimo al pueblo. Dios entró con una palabra profética que al pueblo le dio esperanzas. Cuando vos estás pasando un momento difícil en tu vida, cuando estás en un quebranto, cuando estás en un momento del cual no podés salir, Dios seguramente va a entrar a tu vida con una palabra profética. Pero para el cumplimiento de esa palabra, tenemos que militar sobre esa palabra. Fíjese que Dios habla al pueblo una palabra profética, pero el pueblo estaba decaído. El pueblo estaba sin ánimo.
El pueblo estaba esclavizado en su mente, que es peor que estar esclavizado físicamente, porque físicamente eran más, como les dije, que los egipcios, pero su mente estaba esclavizada. Entonces Dios entra lo sobrenatural de los cielos a Egipto y comienza a hacer estas maravillas, los milagros, y comienza a hacer las plagas. Que las plagas ya dijimos que no eran solo para los egipcios, las plagas eran para el pueblo de Dios. No eran para maldecir al pueblo de Dios, sino que Dios con cada plaga le iba abriendo los ojos espirituales al pueblo de Dios, le iba haciendo recobrar al pueblo de Dios la confianza, recobrar al pueblo de Dios la fortaleza al ver lo que su Dios hacía a los egipcios. Los egipcios fueron tomados por Dios para ejemplo, para que el pueblo de Dios viera que su Dios era poderoso. Y así fueron tomando ánimo, fueron recobrando ánimo y decidieron salir de Egipto. Cuando salen de Egipto, por medio de maravillas y señales, entran al desierto. Y es lo que nos pasa a nosotros cuando salimos del mundo. Usted sabe, quizá usted ya se ha olvidado de esto, porque usted ya conoce a Dios. Quizá usted ya se ha olvidado de esto que le voy a comentar. Una persona natural, común y corriente, se sorprende mucho cuando ve un milagro. Una persona natural, común y corriente, se queda impactado cuando un profeta le dice todo por lo que pasó y le habla sobre el futuro. Una persona natural se queda muy impactada cuando ve un testimonio de sanidad de una enfermedad terminal. Porque para la gente que no conoce a Dios, para la gente natural, eso es imposible. Cuando Dios llega a nuestras vidas y nosotros salimos de Egipto, nos convertimos en hijos de Dios, todo nos parece sobrenatural. Nos acercamos a las iglesias y vemos, wow, ¿qué es esto? Wow, mira, Dios habló tal cosa, wow, se salvó, esta persona salvó su vida el Señor, y testimonios, claro, eso equivale hoy en día a las plagas que hizo Dios en Egipto. Una persona está oprimida por un espíritu de enfermedad, por un espíritu que la lleva a una enfermedad terminal y un milagro de Dios la sana. Una persona está endemoniada y un milagro de Dios, o Dios lo liberta. Una persona está pasando una situación difícil, familiar, financiera, de salud, Dios le suelta una palabra profética de una tierra prometida. Ahora, lo que sigue después de eso, porque miren, cuando Dios da una palabra, la cumple. La Escritura dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todas las palabras que Dios te dio las va a cumplir. Y vos tenés que atesorar las palabras que recibís de parte de Dios. Pero estamos dentro de un patrón bíblico. Nuestra vida está dentro de un patrón bíblico necesario para llegar a la tierra prometida. Porque el pueblo de Dios, una vez que salió de Egipto, entró al desierto. Y nosotros también entramos al desierto. Y cuando entramos al desierto, nos pasa lo mismo que le pasó al pueblo de Dios. Porque en el desierto, Dios te sostiene con maná. Dios te da lo justo y necesario para que transites ese momento. Pero Dios me habló otra cosa. Dios me dijo otra cosa. Dios me habló esto del futuro. Dios me habló lo otro. Dios me habló lo otro. Y no se cumple. Y me frustro. Y no se cumple.
y me va mal y no se cumple y sigo en el desierto. Y quiero volverme al mundo muchas veces. Y volvemos, o sea, nos debilitamos espiritualmente y nos acercamos al mundo a veces, coqueteamos con el mundo muchas veces y volvemos al desierto. Y en el desierto nos pasa cuando estábamos en Egipto, comíamos carne. Y en el desierto nos pasa lo que le pasó al pueblo de Dios. Recuerde usted que el pueblo de Dios pasó por muchas cosas y la porción de hoy, Números, yo quiero leer, hoy el pastor Rubén comenzó con la porción Matot Masei y la parte Masei de la porción significa etapas. Y es en el capítulo 33 de Números. Quiero leerles, o sea, les voy a leer fragmentos. Y fíjese qué dice el capítulo 33. Dice, estas son las jornadas o las etapas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. O sea, cuando salen del mundo. Y dice, Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Dios. O sea, Dios le da una instrucción a Moisés. Le dice, Moisés, ahora que entras al desierto, quiero que escribas todo lo que pasaste por el desierto. Quiero que escribas todo aquello por lo que pasaste. Entonces Moisés escribió, de Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Recuérdate cuando saliste del mundo. Es la primera etapa, cuando salimos del mundo. ¿Alguien se acuerda de los presentes cuando salió del mundo? ¿Alguien se acuerda de los presentes cuando Dios se hizo presente en su vida? Yo me acuerdo el tiempo, me acuerdo el momento en que Dios se hizo presente en mi vida por primera vez. En ese momento entré a un desierto, necesario para todo creyente. Y usted sabe que ahí dice, Moisés cuenta que se celebró la Pascua y él va contando lo que vivió. Y es bueno que recordemos por lo que vivimos nosotros. Después dice, mientras se enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte, y entre ellos a todo primogénito, también había hecho Jehová juicio contra sus dioses. Salieron los hijos de Israel de Ramaset y acamparon en Sucot. Luego dice, salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está en el confín del desierto. Luego dice, salieron de Etam y volvieron sobre Pi Hairot, que estaba delante de Baal Zephón, y acamparon delante de Migdol. Luego dice, salieron de Pi Hairot y pasaron por en medio del mar al desierto y anduvieron 3 días de camino por medio de Etam y acamparon en Mara. Fíjese esto, está contando la vida, la historia de ellos. ¿Se acuerdan cuando salimos de acá y entramos en este lugar? ¿Y se acuerdan cuando salimos de este lugar y entramos en este otro? ¿Y se acuerdan lo que nos pasó, como por ejemplo aquí? Y salieron de Mara y vinieron a Elim. Y dice, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí. Y se acordaron cuando fueron a Elim. Y en Elim había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. ¿Se acuerdan cuando acampamos en Elim? Claro, Elim es una sombra profética del pueblo de Dios. Las 12 fuentes significan, proféticamente, significan las 12 tribus de Israel. Y las 70 palmeras son las 70 naciones que Dios reconoce como naciones en la tierra. O sea, de las 12 tribus de Israel
se alimentarán de ríos de agua viva las 70 naciones de la tierra. Y dice, salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dorca. Salieron de Dorca y acamparon en Aluz. Salieron de Aluz y acamparon en Refidín, donde el pueblo no tuvo agua para beber. ¿Recuerdan el episodio en que el pueblo no tuvo agua para beber y que tenía sed y se quejaba de Dios y decía, ¿por qué nos trajiste aquí? Nos vamos a morir de sed. Etapas. Etapas. ¿Alguien se acuerda de algún momento en su vida, siendo hijo de Dios, viviendo un desierto personal, diciendo, esto es peor? Dios no me va a sacar de esto. ¿Para qué me trajiste aquí, Señor? Señor, no veo futuro. No creo. Vos me hablaste algo, pero está tan lejos eso. Mi realidad hoy es muy fea, Señor. Bueno, allí, cuando no tuvieron sed, Moisés golpeó la roca y salió agua y todos bebieron de la roca. Y dice la Escritura, y la roca era Jesús. Aprendieron a depender de Jesús. Y bueno, y luego sigue diciendo, salieron de Libna y acamparon en Risa, salieron de Risa y acamparon en Celata, salieron de Celata y acamparon en el monte Sefer, salieron del monte Sefer y acamparon en Arada. Y así, etapas, 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 dentro del desierto. ¿Y sabes qué? Es en el desierto personal donde Dios nos prepara para entrar en la tierra prometida. Porque en el desierto Dios les enseñó su ley, sus mandamientos. En el desierto Dios les enseñó a vivir. Porque en el desierto aprendieron sobre las fiestas del Señor y lo importante que son las fiestas del Señor. En el desierto aprendieron sobre sacrificios. Sacrificaban una vaca roja que terminó siendo una sombra profética del sacrificio del Mesías. Y en esas etapas, ellos fueron viviendo muchas cosas en el desierto. ¿Sabe qué? Comían maná. Dios no los hacía pasar hambre. Ellos no iban a llegar a un punto de morirse, como hace Dios cuando nosotros estamos en un desierto. Pero pastor, ya estoy cansado de esto. Ya estoy cansado de este desierto, pastor. ¿Cuándo voy a salir adelante? Antes de comenzar el meet, le comentaba al pastor Rubén y a la hermana Raquel, que estaban conectados allí primero, y les preguntaba, ¿a alguien acaso le interesa las bodas del Cordero? ¿A algún cristiano, algún creyente hoy le interesa las bodas del Cordero? ¿Le interesa estar en las bodas del Cordero? ¿O le interesa que Dios le solucione un problema económico? ¿A algún cristiano le interesa verdaderamente, siendo la novia de Cristo, casarse con el novio y estar en las bodas del Cordero? ¿O le interesa que Dios le haga un milagro? Que Dios le dé un trabajo. Bueno, ¿hasta cuándo, pastor? ¿Hasta cuándo, pastor? Son etapas necesarias de pasar. Porque en el desierto, recuerden, lo hablamos muchas veces, el pueblo muere en el desierto. La primera generación murió y los que nacieron en el desierto son los que entraron a la tierra prometida. Los que murieron no entraron. ¿Y sabes quién es el que muere? Vos. ¿Y sabes quién es el que nace? Vos. Morimos a este mundo. Porque Dios nos dice, esto es lo que quiero que hagan en sus estatutos. Pero esto es lo que no quiero que hagan.
Y en el desierto se caracteriza por algo el desierto. En el desierto, el Hijo de Dios hace lo que no debe hacer. Y en el desierto, el Hijo de Dios no hace lo que tiene que hacer. Porque en el desierto fue la rebelión de Coré. Y se rebeló Coré contra Moisés. Porque en el desierto el pueblo se quejó de Dios. Porque en el desierto Nadab y Abiú murieron. Porque en el desierto somos pulidos. En el desierto Dios nos va a pulir y nos va a moldear hasta que diga, ahora sí. Ahora sí. Estás listo para pasar a la tierra prometida. Pero pastor, ¿cuándo? ¿Cuándo, pastor? Hace unos años, con el profeta Marcos, preparamos una prédica que se llamaba Muérete de una vez. Muérete de una vez. ¿Por qué? Porque cuando nosotros morimos en el desierto, nacemos de nuevo. ¿Y sabe cómo nacemos? Escuchen. Nacemos dóciles. Nacemos sin orgullo. Nacemos obedientes a la palabra de Dios. Y si resistimos a Dios, si resistimos la palabra de Dios, si resistimos lo que Dios quiere, vamos a seguir en un desierto. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que hagas lo que Dios quiere. Hasta que hagas lo que Dios quiere y lo que no quiere no lo hagas. Hasta que muramos a nuestra humanidad y nos interese el reino de los cielos. Hasta que muramos a estoy afligido porque no he cambiado el auto. Señor, haceme cambiar el auto. Estoy afligido porque no tengo un mejor trabajo. Dame un mejor trabajo, Señor, y me aflijo hasta lo sumo. Estoy afligido porque tengo un problema familiar. Señor, haz juicio sobre esa persona que ha hablado mal de mí, la quiero muerta. O la quiero ver mal. Bueno, estás en un desierto. Si esa es tu etapa, estás en un desierto. Escucha, estés sirviendo a Dios o no estés sirviendo a Dios, estás en un desierto. Si esa es tu etapa. Es por eso que esta palabra se llama etapas, porque el pueblo de Dios fue pasando por todas las etapas. Y no crea que la etapa mayor o la etapa superior es, donde sirvo a Dios. Porque incluso hay muchos siervos de Dios que están en el desierto. Hay muchos creyentes que sirven a Dios que están en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque lo que le voy a decir a continuación es algo que irrita o molesta. Pero Deuteronomio 28 es claro. Acontecerá que si pones por obra, todas estas bendiciones vendrán. Pero si no lo pones, todas estas maldiciones vendrán. Pastor, bueno, algo debemos cambiar. Y todos los días es una etapa. Todos los días aprendemos. Todos los días avanzamos. Me llamó la atención una palabra. Una carta que le escribió Pablo a Timoteo. En Primera de Timoteo 1:18, mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. O sea, Pablo le encarga a Timoteo, el apóstol Pablo le encarga a Timoteo un mandamiento. Le dice, Timoteo, haz esto, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Miren lo que le dice Pablo. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron
antes en cuanto a ti, había profeta en aquel momento también, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Imeo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bien, aquí le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo: Timoteo, milita sobre las profecías que se dieron antes en cuanto a ti. ¿Qué es militar sobre una profecía? La palabra milita viene de milicia y viene de guerra. Pelea por las profecías que se dieron sobre ti. Y no flaquees en la fe, como hicieron otros, que naufragaron y los entregué a Satanás para que dejen de blasfemar y no se pierdan. Hermano, hermana, milite sobre las profecías que le dieron una vez. No importa que estés en el desierto, milita sobre las profecías que te dieron una vez. Cuando saliste del mundo, cuando estabas en el desierto, cuando vino ese varón o esa mujer de Dios y te soltó una palabra que te impactó. Milita sobre las profecías que se hablaron sobre ti antes. Pelea la batalla. Ten fe. Pastor, estoy agotado. Bueno, el pueblo de Dios también estaba agotado. Pero ¿sabe qué? Josué y Caleb militaron sobre las profecías que Dios había dado al pueblo de Israel. Y entraron en la tierra prometida. Y el pueblo de Dios entró a una tierra donde fluye leche y miel. Y una de las etapas fue que cuando ellos iban a entrar en la tierra prometida, no entraron por temor. No, la tierra se traga a sus moradores, ya lo hablamos. No, las ciudades son fortificadas. Claro, no eran más naturales que sobrenaturales. Milita sobre las profecías que se han dado sobre ti tiempo antes. Lo que Dios dijo de tu vida, eso va a pasar. Estás en una etapa, en una etapa. Y toda la vida vamos a estar en etapas. ¿En qué etapa estamos hoy? Es bueno identificar la etapa en la que nos encontramos. Porque el pueblo de Dios ha pasado todas las etapas, quiere decir que nosotros, personalmente, cada uno las pasa. Fíjese en Egipto. Dice, estaba el pueblo de Dios esclavo en Egipto. O sea, nosotros hemos sido esclavos del mundo, pero éramos pueblo de Dios. Aún estando en el mundo, aún estando esclavizados por el mundo, el pecado, ¿no? Aún estando esclavizados por el pecado, seguíamos siendo hijos de Dios. Etapa de Egipto. Las etapas del desierto. Aflicción, tristeza, Dios nos derriba. Bueno, ¿hasta cuándo? Pastor, ¿hasta cuándo? Bueno, hasta que aflojes. Hasta que aflojes y hagas lo que sabes que Dios quiere y no hagas lo que no quiere. Pero siempre militando en lo que Dios te habló. Caminá sobre la profecía que Dios te habló. Y no a todos Dios les profetiza la misma tierra prometida. No a todos. Cada uno tiene su tierra prometida personal, ya lo hemos hablado. Militemos sobre las palabras que antes se han dado sobre nosotros. Etapas. Etapas. ¿En qué etapa estamos? ¿Qué me está pasando hoy? Es lo mejor para saber en qué etapa estamos. ¿Qué me está pasando hoy? ¿Qué me está pasando hoy? Me acuerdo cuando conocí al Señor.
Allí por el año 2000 conocí al Señor yo. Perdí el tiempo muchos años de mi vida. Conocí a Dios en el año 2000 por un milagro. Sin embargo, fui regularmente a la iglesia, dejé de ir, me habían soltado tremendas palabras proféticas, 2000, 2001, me habían dicho, Facundo, Dios te va a levantar en lo empresario, Facundo, Dios te va a levantar en lo pastoral, vos vas a ser pastor, Dios te va a usar, te va a dar un ministerio. Y esa etapa de mi vida fue una etapa de rebeldía. ¿Sabe cuándo yo me afirmé en el camino del Señor? En el año 2013. Imagínese, fueron 13 años transitando una parte del desierto. 13 años quizás con maná. Y muchas veces nos encontramos en esa etapa desenfocados, porque no queremos saber nada con Dios. Salimos del mundo porque conocemos a Dios, pero no queremos saber nada con Dios. Somos tibios. Vamos de vez en cuando a la iglesia o de vez en cuando escuchamos de Dios. Quizás no nos interesa mucho. Y encima, yo creo que por inmadurez, tenemos la caradurez de pedirle a Dios que cumpla sus promesas, estando en esa etapa, ¿no? No oro, no hablo con Dios, no voy a la iglesia, no escucho ni una prédica, no leo la palabra y le pido a Dios que cumpla sus palabras, lo que me dijo. Bueno, es una etapa de inmadurez, de caradurez, de inmadurez. Y la pasamos todos a esa etapa, ¿eh? La gente inmadura la pasa esa etapa, pero ¿qué pasa? Dios nos mete más adentro y Dios nos va apretando cada vez más. ¿Por qué? Porque Dios nos va apretando cada vez más para que podamos doblegar nuestro ego y decir, sí, Señor, sí, aquí estoy. En el año 2013 fue ese año en mi vida. Fíjese, le estoy contando etapas del desierto. Así como contamos recién, salieron de aquí y entraron allí, salieron de aquí y entraron allí. Y esa es tu vida, y es mi vida. Todos tenemos etapas. 2013, Dios nos empezó, o sea, es la primera vez que nos congregamos como matrimonio, juntos. Y en 2013, cuando decidimos servirle a Dios y acercarnos a Dios, pasó algo sobrenatural. Nosotros decidimos acercarnos a Dios. ¿Y sabe qué? 2013 comenzamos a congregar. 2014 ya era diácono de una congregación, predicaba. 2015 ya estaba manejando una congregación. Dios me hacía soñar las prédicas y predicaba lo que soñaba. Y eran tremendas revelaciones y todos se quedaban impactados. 2014 ya Dios me empieza a usar en profecía de una manera sobrenatural. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Milita sobre las palabras que se han dado sobre ti antes. Y yo estaba militando y caminando sobre esas palabras. Y por allí, por 2016, 2017, abrimos la congregación. Cerca del Cielo nace en 2016 y comienza a pastorear ahora. Seguíamos militando sobre lo que Dios nos dijo en el año 2000. Pasaron, escuche, 16 años hasta que pudimos poner un pie en la tierra prometida. 16 años en los cuales les puedo contar tantas etapas de esos 16 años. Buenas y malas. Muchas más malas. 2017, bueno, otra etapa más, el ministerio empezó a crecer. 2018, seguimos militando como cosa que no lo puede creer nadie. 2018, siendo un pastor que tenía 2 años y medio, 3 años de pastorado, me eligen por unanimidad presidente de un consejo pastoral donde había 45 iglesias. No lo entendía nadie, ni yo lo entendía. Milita sobre las palabras que se han dado acerca de ti antes.
2018 Dios nos empieza a levantar como empresarios. Comenzamos a ser empresarios en 2018. Otra etapa, la etapa de los errores, porque no sabía ser empresario. No sabía ser empresario. Nadie nace sabiendo. Y Dios me da una capacidad, me da una bendición de tener habilidad para hacer negocios, pero no para administrarlos. Entonces, en 2018 hacía muchos negocios, 2019 muchos negocios, pero no los podía administrar bien. Y nos iba mal, y nos iba bien, y nos iba mal. Milita, cuando Dios me dice algo sobre el orden en ese tiempo, empezamos a ordenar los negocios. Hoy en día tenemos administrador, tenemos coach, tenemos un equipo de trabajo, pero hermanos, si Dios te habla de que vas a ser empresario, tenés que militar en eso. Tenés que militar en lo administrativo, militar en el marketing, en las ventas. Es que cuando Dios te habla de ser empresario, en el caso mío, en ese caso, no es hacer así y te voy a empezar a lanzar dinero del cielo. No, tenemos que aprender. Y tuve que aprender de otros que sabían más que yo. ¿Qué tuve que hacer? Decir, yo no sé nada. Necesito aprender. Hoy estamos en otra etapa ya. Es otra etapa de nuestras vidas. El ministerio ya está en otra etapa. La familia en otra etapa. Los negocios en otra etapa. Pero ¿sabe qué? Recién hoy, año 2024, escuche esto. Recién hoy, año 2024, puedo decir, estoy caminando y transitando mi tierra prometida personal. Que hayas entrado a una tierra prometida no quiere decir que ya está todo solucionado, porque ¿sabe que en la tierra prometida Dios dejó de darle maná al pueblo? No hubo un maná más, nada de maná. El pueblo tenía que pelear para ganarse el alimento. Josué fue un varón de guerra. ¿Sabe cómo conquistó Josué? La palabra lo dice, conquistó la tierra prometida. Josué tuvo guerra y guerra y guerra y guerra y guerra y así va tomando territorio. Cuando estás en tu tierra prometida, ¿sabes por qué Dios no te manda a la tierra prometida antes de tiempo? Porque si no, no estás preparado. Dios no te va a mandar a la tierra prometida a que los gigantes te metan un garrotazo y te destruyan. Dios no te va a mandar a la tierra prometida para que te veas delante de una ciudad fortificada y digas, hasta acá llegué, ¿qué va a pasar conmigo? Eso es para el desierto, no es para cuando entras a la tierra prometida. Cuando vos entras a la tierra prometida es una tierra donde se pelea permanentemente. Tenemos que estar preparados espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, cuando entramos a la tierra prometida. Y la preparación en el desierto es eso. Escuche, 24 años desde que Dios me soltó una palabra. 24 años pasaron. Y recién hoy puedo decir que estoy peleando dentro de la tierra prometida. Quizás si yo hubiese empezado a pelear o a militar sobre la profecía que me dieron en el año 2000, quizás en el 2010 hubiese llegado a caminar en la tierra prometida. ¿Entiende? El desierto en nuestras vidas, nosotros lo ponemos. Nosotros somos los que ponemos y definimos nuestros desiertos personales. Porque en el desierto, a ver, ¿por qué hoy dije, a alguien acaso le interesan las bodas del Cordero? Porque cuando vos entras a una tierra prometida, créame hermano, créame, la tierra prometida solo la pueden, las batallas en la tierra prometida solo las pueden ganar hijos de Dios sobrenaturales. Josué peleaba contra 5 reyes.
Él iba ganando la batalla. ¿Y sabe qué pasó? Se estaba haciendo de noche. Y él se lamentó, porque en la época en que había guerras, en los tiempos bíblicos, cuando venía la noche, se acabó. O sea, todos se iban a dormir o a descansar o a recobrar fuerzas y seguían la batalla al otro día. No se peleaba de noche. Entonces Josué se lamentó. ¿Por qué se lamentó? Porque dijo, los voy derrotando, los tengo acá, los tengo a tiro, estoy derrotando a 5 reyes, se me está haciendo de noche. ¿Y sabe lo que dijo el Señor? Si se hace de noche, estos se van a descansar, van a recobrar fuerza y mañana nos van a vencer. ¿Y sabe lo que hizo él? Yo creo que todos lo saben, pero ¿saben lo que hizo él? Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, detente en Ajalón. Y dice la Biblia, en la cual creemos ciegamente, que fueron como 48 horas de día ese día. ¿Y sabe qué pasó? Él siguió peleando, persiguió a los reyes y los liquidó. Y ganó la batalla. Ahora, si estás en el desierto, es porque Dios te está preparando. En el área que sea, Dios te está preparando. ¿Qué consejo tengo esta noche para vos? No pierdas el foco. ¿Sabes por qué? Porque yo en el año 2000 perdí el foco. 13 años después me volví a enfocar. No pierdas el foco. No pierdas el foco. Y le voy a decir a los que están conectados aquí, sé que el pastor Rubén lo sube por YouTube y por ahí los ven más personas, pero le voy a decir a los que están aquí, hermana Raquel, no pierda el foco. Oscar, familia, no pierdan el foco. Yami, no pierdan el foco. Matías, no pierdan el foco. Lorena, no pierdas el foco. Josefa, no pierdas el foco. No pierdas el foco, que no pasen más días. Militen por las palabras que les han dado antes. ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué te dijo Dios? Enfóquense. Militen. Crean en Dios. Si hay algo que yo le tengo que agradecer a Dios, porque yo se lo tengo que agradecer de corazón, en el peor momento de mi vida. Porque usted sabe que no nos tiene que dar vergüenza contar los momentos de nuestra vida. En el peor momento de mi vida, en el peor, que no teníamos ni para comer. La gente que me miraba, los creyentes, amigos, ¿no? Me decían, no entiendo cómo podés estar tan tranquilo con lo que estás viviendo. No entiendo cómo podés estar tan tranquilo. Te veo tranquilo. Y yo, si me pasa lo que te está pasando a vos, me muero. ¿Y saben cuál fue la respuesta? Este es un tiempo pasajero, porque yo sé lo que Dios me habló. Cuando no tenía ni para comer, yo decía, Dios me va a levantar como empresario. Cuando no tenía ministerio, yo decía, Dios me prometió un gran ministerio. Milita sobre las palabras que antes han sido dadas sobre ti. Eso tengo para decirles. Que Dios les bendiga. Quiero orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, mi Dios, oro, mi Señor, por todos aquellos que estén en esta transmisión, que estén mirando esta transmisión. Los bendigo en el nombre poderoso de Yeshua, mi Dios. Y te pido, Dios de gloria, que en este momento envíes ángeles, mi Dios, a ministrarlos con respuestas de los cielos a cada uno de sus hogares, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que vayas delante de ellos donde quiera que vayan. Y te pido, Señor, que marques la tierra prometida para que ellos puedan, mi Dios, llegar donde deben llegar. Señor, quizá alguno esté
de los que van a ver en Egipto, quizá alguno esté en la tierra prometida también, quizás alguien esté en el desierto. Yo te pido que, Señor, nunca pierdan el norte, mi Dios. Señor, enséñanos a militar por las palabras que nos has dado. Creemos en ellas, creemos en cada promesa que nos has dado, mi Dios. Bendigo, Señor, a todos los hermanos que están presentes. Amén, amén y amén, amén. Que Dios les bendiga a todos. Si alguien quiere comentar algo, está abierto el audio.